Los subtítulos traducidos por IA pueden contener errores. Paz y amor para todos ustedes. Tuli mieleen eräs pikkupoika, joka Recuerdo a un niño pequeño que dijo a su abuelo, «Abuelo, ¿cuándo te vas a dormir?» El abuelo preguntó, «¿Por qué me preguntas algo así?» Bueno, mamá dijo que cuando el abuelo se duerma, entonces todos nos haremos ricos. Amigos, todos nos dormiremos pronto, si la venida de Jesús se retrasa. Pero no hay necesidad de preocuparse, todos pronto seremos ricos. Esta pobreza pronto terminará, y luego comenzarán nuevas celebraciones. Y serán mucho más magníficas que nuestra pequeña reunión en la carpa aquí. Meidän pieni telttakokouksemme. Mulla on sydämelläni Tengo un tema en mi corazón que se relaciona con el capítulo 4 del libro de Zacarías. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás allanado. Haluan puhua tänään sinulle Hoy quiero hablarles sobre la fe que mueve montañas, porque eso es lo que necesitarán en los días venideros. sinä tarvitset tulevina päivinä. Eso es lo que todos necesitamos. Eso es lo que las iglesias One Way y toda la One Way Mission necesitan. One Way Mission. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 14 sanotaan, En el libro de Números, capítulo 14, dice, «Pero a mi siervo Caleb, niin hänen por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la heredará». Kiitos Herra, että siunaat tämän. Gracias, Señor, por bendecir esta palabra y hablarnos a través de tu Espíritu lo que es importante hoy en el nombre de Jesús. Jeesuksen nimessä. Amén. Amen. Tämä Raamatun paikka Este pasaje de la Escritura se relaciona con una situación donde Moisés envió espías a la tierra prometida. Vakoajat palasivat ja kertoivat, Los espías regresaron e informaron lo que habían visto. Fuimos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ja tällaisia ovat sen hedelmät. Mutta Y este kansa, es el joka fruto de siinä ella. maassa asuu, Sin on embargo, voimallista. el pueblo que habita en esa tierra es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Näimmepä siellä Además, Anakin ja vimos allí a los hijos de Anac. Kaaleb yritti Caleb intentó calmar al pueblo para que no murmurara contra Moisés y dijo, vastaan ja sanoi, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä Subamos luego varmasti me sen voitamme. y tomemos posesión Mutta ne de ella, miehet, jotka porque olivat más podremos käyneet nosotros que kanssaan ellos. siellä, Pero los sanoivat, hombres que habían subido "Emme con me él kykene dijeron, käymään no sen podemos kanssa subir kimppuun, contra aquel sillä se pueblo, on meitä porque es más fuerte que nosotros. voimakkaampi." Entonces Dios dijo, no verá hombre de ellos la tierra que juré a sus padres. Yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoin lupasin heidän isillensä. Ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkenyt. Ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la heredará. Saavat sen omakseen. Me nähdään tässä yksi ihminen, Kaaleb, jossa oli uskon henki. Aquí vemos a un hombre, Caleb, que tenía un espíritu de fe. Leemos sobre Josué y Caleb en nuestras Biblias, y fácilmente pensamos, somos como ellos, tenemos fe. Sin duda decimos, Mehän sanomme ilman muuta, että menkäämme Subamos luego sittenkin ja ottakaamme y se tomemos haltuun, posesión de ella, sillä varmasti porque más podremos nosotros que ellos. Pero, Mutta ollaanko me ystävät amigos, samanlaisia? ¿somos como ellos? Ollaanko ¿Somos me como heidän ellos? kaltaisiaan? Joosua ja Kaaleb olivat Josué y Caleb fueron los únicos en todo Israel que tuvieron un espíritu de fe. joissa oli uskon henki.
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dijo Dios. Cuando se lanzó la campaña Friday for Christ en 1983 y reservamos las iglesias más grandes de Helsinki, un conocido hombre de Dios dijo, así no se empieza una obra, Tapani Suonto, con pequeños pasos. Pequeños pasos. Cuando la obra comenzó y las grandes iglesias se llenaron tanto que ni siquiera todos podían encontrar asiento, la situación era completamente diferente. Si solo hubiéramos reservado una pequeña sala durante esa etapa inicial, One Way ni siquiera existiría hoy. Amigos, los pequeños pasos no son pasos humildes y justos, ni los grandes pasos son pasos humildes y justos, sino pasos de obediencia. El Señor había dicho entonces que 200 cristianos saldrían a las calles, y así sucedió. Cuando comenzamos la obra misionera en todo el mundo, un influyente espiritual muy conocido dijo, ya hay suficientes organizaciones misioneras en Finlandia, aquí ya no se necesitan nuevas. Díganle eso hoy a los cientos de huérfanos, niños de la calle, viudas abandonadas, personas con discapacidad y prisioneros, a las decenas de miles de creyentes que están creciendo en las iglesias One Way en todo el mundo. Ellos necesitaban desesperada y grandemente a One Way. Oh, nel cuerazaba siradora, amigos. Cuán ciegos pueden ser muchos hombres y mujeres de Dios. Muchos creen que ven en este reino espiritual, pero están perdidos. No son como Josué y Caleb, son como todos los demás espías. Ciegos a las posibilidades de Dios y a la voluntad de Dios, completamente bajo el dominio de la incredulidad, no de la fe. La Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando comenzamos a establecer las iglesias One Way por toda Finlandia, un conocido evangelista americano dijo, Tapani Suonto, no empieces muchas iglesias, una nueva iglesia es suficiente. Pequeños pasos, pequeños pasos. Si nosotros, amigos, hubiéramos procedido con pequeños pasos, quizás la iglesia One Way estaría solo en Espoo y Vantaa hoy. Ahora hay actualmente unos 30 lugares, y muchos buscan nuevas instalaciones porque viene más gente. Como resultado, este centro One Way, centro ministerial en Jaujo, también surgió en Jaujo, y mucho más. Los pequeños pasos no son pasos humildes y justos, ni los grandes pasos son pasos humildes y justos, sino pasos de obediencia. Este conocido pastor de América no preguntó qué piensa Dios, se basó solo en su propia sabiduría. La persona natural avanza en la vida, confiando en su propia sabiduría y sus propias experiencias, pero no en Dios. La fe en Dios es naturalmente ajena al hombre, es extraña, es incómoda y a veces incluso aterradora. No estoy hablando ahora de la fe salvadora, sino de la fe que mueve montañas. La fe salvadora, la fe en la obra redentora de Jesús en el Gólgota, es suficiente, incluso si por lo demás somos todavía niños pequeños en la fe, no adultos, mientras caminamos en fe. Amigos, debemos en todas las cosas buscar a Dios y su voluntad.
Uskon askelissa olennaista on se, että Lo esencial en los pasos de fe es que entendamos y veamos lo que Dios está haciendo y que escuchemos su voz. juuri siinä Kaaleb erosi. Así es precisamente como Caleb se diferenciaba de todos los demás israelitas. En cambio, podemos pensar, yo decidiré por mí mismo, porque tengo suficiente sabiduría. Minä tiedän, miten tulee toimia. Niin kauan Sé cómo actuar. Mientras creas en ti mismo y en tu propia sabiduría, tu propia espiritualidad, sinä et tiedä vielä mitään. aún no sabes nada. Eres tan tonto como un zapato. La Biblia dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, Että hänestä tulisi. para que llegue a ser sabio. Tapani suonto on tyhmä kuin käkikello. Pani Suonto es tan tonto como un reloj de cuco. Sí, puede hacer cuco, pero no tiene nada que decir. Incluso la enseñanza que alimenta a la gente viene de arriba, del Dios viviente. La letra mata, pero el espíritu da vida. Henki tekee eläväksi. Muistatte kuinka opetuslapset sanoi, ¿Recuerdan cómo los discípulos dijeron después de encontrarse con Jesús en el camino a Emaús? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? tämä kokemus toistuu yhä uudelleen. Esta experiencia se repite una y otra vez donde quiera que se permite que el Espíritu de Dios hable. Jeesuksen henki tekee sanan eläväksi. Ei meidän El Espíritu de viisautellamme. Jesús hace viva la palabra. Nuestra sabiduría no tiene mucha significación en eso. Asimismo, toda otra sabiduría que necesitamos viene de Dios. En el libro de Corintios dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia es de Dios. Mikä meillä on Jumalasta. Meidän tulee olla riippuvaisia hänestä. Debemos depender de Él, no de nuestra propia sabiduría. Kun Suomessa kerrotaan vitsejä, Cuando se cuentan chistes sobre suecos en Finlandia, se cuentan chistes sobre belgas en Holanda. erässä sanomalehdessä Había un chiste sobre belgas en un periódico. siinä sanottiin, että joillain belgialaisilla Decía que algunos policías belgas tienen 3 insignias de rango en sus cuellos, otros tienen 2 y algunos solo una. Ne, joilla on 3 natsaa, ne on sellaisia, jotka osaa. Los que tienen 3 insignias de rango son los que saben leer y escribir. Los que tienen 2 insignias de rango son los que solo saben leer. Los que tienen una insignia de rango conocen a alguien que sabe leer y escribir. Osaa lukea ja kirjoittaa. Minulla on ystävät vain Amigos. yksi natsa. Yo solo tengo una insignia de rango, porque soy tan tonto como un reloj de cuco, pero conozco a alguien que es más sabio. Él es Jesucristo. Pablo dijo, yo sé en quién he creído, yo también le he oído hablar muchas veces a través de su palabra, y él siempre ha tenido razón. Siempre lo que él ha dicho se ha cumplido. Por lo tanto, confío en él mucho más que en mi propia sabiduría. Kun me lähdettiin käynnistämään One-Way-työtä Intiassa, moni ajatteli, Cuando nos propusimos lanzar la obra de One Way en India, muchos pensaron, sehän maksaa buena gente, satoja no emprendan tal tuhansia, cosa, siellä täytyy costará olla cientos de pätevä miles. henkilökunta, Necesitan personal competente, infraestructura, liderazgo local que conozca el idioma, un abogado, un contador. Necesitan todo tipo de cosas. Ustedes viven al otro lado del mundo y solo han trabajado en las calles de Helsinki. No tienen las habilidades ni los fondos para algo así. Son tan pobres como una rata de iglesia. Tenían toda la razón. No éramos suficientes para ello. Emme me riittäneetkään siihen. Mutta miten kävi? Pero ¿qué pasó? Amigos, ¿se acabó el dinero? ¿Se acabaron las habilidades? No teníamos ni un solo euro cuando partimos hacia la India, Intiaan. Mutta kulutimme Intiassa pero gastamos millones de euros durante los siguientes 25 años. 25 vuoden aikana.
Meillä ei ollut ihmisiä, ei tiloja, ei kokemusta, ei mitään onnistumisen No teníamos gente, mahdollisuuksia ni instalaciones, meidän kanssamme. ni experiencia, ni posibilidad de éxito, pero el Dios viviente estaba con nosotros. Eso es más que todo lo demás que se nos ofrece. El Señor había dicho que no debíamos olvidar a los huérfanos de la India y a las viudas. Ja leskiä, me olimme kuuliaisia. Fuimos obedientes mientras otros miraban con duda y asombro. Ja ihmetellen. Los pasos de obediencia son el camino que debemos andar, On se tie, jota meidän tulee kulkea. nada más. Mitään muuta. Tämä on, ystävät, uskon liike. Este es un movimiento de fe, esta One Way Mission. La fe se basa en la obediencia. La fe se basa en escuchar lo que el creador más sabio de todo el universo piensa y desea. Maailmankaikkeuden luoja ajattelee ja tahtoo. Ei hän kysy, onko sinulla riittävästi rahaa lompakossa. Él no pregunta si tienes suficiente dinero en tu cartera, estás suficientemente educado y eres sabio, y así sucesivamente. Él pregunta, ¿crees lo suficiente como para hacer lo que yo deseo? Afirmo que Dios ha hablado a miles de personas sobre sus planes a lo largo de los siglos. Tuhansille ihmisille suunnitelmistaan. Mutta ihminen on omassa viisaudessaan Pero el hombre, en su propia sabiduría, ha respondido, eso cuesta demasiado. No podemos permitirnoslo. Si alguien ha hablado con espíritu de fe, como Caleb, han dicho, aún así costará. Aún así tendremos dificultades y no podemos emprender tal cosa. Eso es sobre espiritualización. ¿Qué decimos realmente? Amigos, cuando declaramos que no somos capaces de hacerlo, es demasiado difícil. El dinero no es suficiente. Cuesta demasiado. Decimos, ciertamente hemos orado y buscado la guía de Dios, pero Él no nos ayudará. Meidän tästä täytyy kuitenkin selvitä. Aún así, tenemos que salir adelante con nuestro propio consejo y nuestros propios recursos. Amigos, tenemos toda la razón cuando decimos esto, Siinä Raamattu sanoo, tapahtukoon sinulle. porque la Biblia dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mukaan. Jumala sanoi kerran Israelille, ei yksikään minun pilkkaajistani ole näkevä. Dios dijo una vez a Israel, ninguno de los que me han irritado verá la tierra prometida. Por su incredulidad, no la vieron. Pero Caleb tenía un espíritu diferente, un espíritu de fe. Hän sanoi, menkäämme sittenkin ja ottakaamme se omaksemme, sillä varmasti. Él dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb había estado en consejo con el Señor y sabía lo que Dios estaba planeando, lo que Dios quería. Él conocía a Dios, pero Josué y Caleb entendieron lo que estaba en juego. Kaikki muut olivat sokeita. Todos los demás estaban ciegos a las posibilidades de Dios y pasaron de largo. Kulkevat niiden ohitse. Meille, ystävät, tapahtuu aina uskomme mukaan. Amigos, Se on eräs hengellisen siempre nos sucede elämän según nuestra fe. lain Esa es una de las leyes de la vida espiritual. Dios va a donde la fe lo lleva, usko hänet ni un paso más allá. ei yhtään pitemmälle. Sille, joka luottaa vain omaan viisauteensa. Para quien confía solo en su propia sabiduría, los pasos de fe son un riesgo tremendo. Pero para quien escucha y cree en Dios, negarse a dar pasos de fe es un riesgo tremendo. On valtava riski. Jumala sanoi epäuskoisesta kansasta, ei yksikään. Dios dijo del pueblo incrédulo, ninguno de los que me han irritado verá la tierra prometida. Mitä viisaat uskovat? Ajattelivat, kun me päätimme aloittaa lähetystyötä. ¿Qué pensaron los creyentes sabios cuando decidimos comenzar la obra misionera en la China comunista cerrada en el año 2000? Eihän sinne kukaan voi perustaa sairaille, hylkylapsille, orpokotia. Nadie puede establecer orfanatos allí para los enfermos, para los niños rechazados. Eso es imposible. No se pueden establecer iglesias allí cuando ser creyente es peligroso. No se puede imprimir y distribuir literatura espiritual allí. Ni siquiera hablan chino y no conocen a nadie allí. Ettekä tunne sieltä ketään.
Tuohan on täysin järjetön. Eso es completamente ilógico. No son capaces de algo así. Tenían toda la razón. Se kaikki oli täysin mahdotonta. Todo era completamente imposible sin Dios. Mutta me teimme, ystävät, kaiken tämän ja paljon muuta. Pero, amigos, hicimos todo esto y mucho más. Por más de 20 años, One Way operó allí, precisamente mientras Dios lo quiso. Rescatamos a un gran número de niños huérfanos abandonados. Establecimos iglesias, distribuimos e imprimimos literatura. Hicimos mucho más. Onneksi löytyi ihmisiä, Afortunadamente, hubo gente lo suficientemente insensata para que no confiaran en su propia sabiduría, sino en Dios. vaan Jumalaan. Kysyivät, mitä Jumala tahtoo. Kuulivat Jumalan äänen. Näitä ihmisiä Preguntaron qué quería Dios. Escucharon la voz de Dios. Ah, amigos, nunca ha habido mucha gente así, pero sí la suficiente. Han dicho, subamos luego y tomemos posesión de ella. La fe en Dios es rara, incluso dentro de la iglesia, a diferencia de lo que a menudo imaginamos. Sí, tenemos fe salvadora y estamos en camino al reino de los cielos. Pero la fe que mueve montañas es otra cosa. Requiere una profunda humildad, requiere morir a la propia voluntad, requiere conocer a Dios y entender sus caminos, requiere vigilancia constante, un corazón que vela, escucha y busca la voluntad de Dios en todo como el mayor tesoro. Requiere valor. Los cobardes nunca mueven montañas. Los pasos de fe requieren valor, pero Dios da ese valor a quienes le buscan. Uskon hengessä eläminen ei ole mikään itsestäänselvyys. Vivir en el espíritu de fe no es algo dado, sino todo lo contrario. Pero eso es precisamente lo que necesitamos. Amigos, se nos viene un tiempo difícil, en el que no tenemos otra seguridad que la fe en Dios. Debemos aprender de Caleb, ¿qué es la verdadera fe? Itse olen opiskellut uskossa vaeltamista uskon. Yo mismo he estudiado el caminar en fe, el vivir por fe durante décadas, porque no había nada más sobre lo que construir. Trabajé durante mucho tiempo de tal manera que no tenía un salario, pero el Señor cuidó de mí y de mi familia. Kerran lähdin erääseen neuvotteluun autolla, vaikka tiesin, että bensa riittää. Una vez fui en coche a una reunión de negociación, aunque sabía que la gasolina solo me alcanzaría para ir y mi cartera estaba vacía. Dejé toda la situación en manos de Dios. Fui en coche a esa reunión y se llevó a cabo. Cuando la reunión terminó, no sabía cómo volver a casa. Entonces un hombre se acercó a mí y me entregó 40 marcos finlandeses. 40 markkaa ja sanoi, että sinä varmasti tarvitset. Y dijo, seguro que necesitas esto, así que conduje a casa. Y el viaje se realizó. Ystävät, Jumala on luotettu. Amigos, Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Cuando te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios en todo, Él cuidará de ti. Hän pitää sinusta huolta. Perheeni ei koskaan nähnyt nälkää, autostani ei koskaan loppu. Mi familia nunca pasó hambre. Mi coche nunca se quedó sin gasolina. Siempre tuvimos coche, casa y todo lo que necesitábamos. Nuestros ingresos eran tan pequeños que durante muchos años no pagamos ningún impuesto en absoluto. Pero teníamos todo lo que necesitábamos. Era pobre materialmente, pero era rico espiritualmente. Éramos mucho más ricos que muchos otros. Usko Jumalaan tekee La fe en Dios hace la vida de una persona inmensamente interesante, emocionante. valtavan rikasta.
Sitä me ollaan saatu, ystävät, elää. Tremendamente rica. Amigos, hemos sido bendecidos al vivir de esta manera durante décadas en One Way Mission. La fe nos ha sostenido. Y de eso nació esta organización. Cuando anunciamos que empezaríamos la obra de televisión, un creyente me escribió, aconsejando: la obra de televisión es extremadamente cara y difícil. De ninguna manera deben empezar algo así. Empiecen la obra de radio en su lugar. ¿Qué pasó? El Señor nos envió gente que tenía toda la sabiduría y habilidad. Recibimos todo el equipo. Llevamos 15 años haciendo obra de televisión, incluso con nuestro propio canal de televisión en la red de antena. Pesadnos, amigos. Ese ha sido un gran secreto para el crecimiento de One Way Mission y su capacidad financiera para lograr todo lo que hemos visto a lo largo de las décadas. Cuando la gente vio concretamente lo que estábamos haciendo en diferentes partes del mundo, empezaron a apoyar nuestra obra. Y la obra misionera se expandió enormemente. Esa fue la respuesta de Dios a nuestras necesidades financieras en ese momento. Si hubiéramos escuchado a la gente, de ninguna manera empiecen la obra de televisión, todo sería diferente hoy. Esta obra se ha expandido porque Dios nos dio el valor para empezar primero la obra de radio y luego la de televisión, y alcanzar a toda la nación finlandesa con enseñanza y este desafío misionero. Tällä lähetystyön haasteella. Kuuliaisuus, ystävät, ei ole jokin vaihtoehto monien muiden viisaiden Amigos, ratkaisujen rinnalla. la obediencia no es solo una opción, junto con muchas otras soluciones sabias. La obediencia es esencial para la vida. Dios siempre tiene respuestas para todo, pero debemos escucharlas y debemos obedecerle. Hacer lo que Él manda. Eso es vivir por fe. Eso es caminar en fe. One Way on uskon liike. One Way es un movimiento de fe. No tenemos otro ayudador que Dios. Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni la Asociación de Máquinas Tragaperras, ni una gran denominación. Solo Dios. Y todo se basa en nuestra creencia en Él. No en nuestras propias carteras, no en nuestra propia sabiduría. Como individuos, también podemos estar en la misma situación. Si no hoy, entonces mañana. No tienes nada más que a Dios para ayudarte. Recuerda que nadie es tan digno de confianza como el Dios viviente. Cuando tú crees en Él y pones el fundamento de toda tu vida en Cristo, ja siihen, että hän pitää sinusta huolta niin kuin hän on luvannut. Uskot sen. Y en el hecho de que Él cuidará de ti como ha prometido. Crees lo que Él ha dicho en su palabra, y esa fe te sostendrá. Escribí sobre la fe en el editorial de la revista de informes esta primavera. Tänä keväänä, ja tämä asia on niin selkeästi tuotu, että Este asunto se presenta tan claramente que lo leeré directamente del texto de la revista. La historia de Hudson Taylor. Kerran lähetyssaarnaaja Hudson Taylor oli matkalla laivalla Kiinaan. Una vez, el misionero Hudson Taylor viajaba en barco a China. El barco encontró una calma y se dejó llevar por las corrientes en una dirección peligrosa. Como la calma duró días, el capitán del barco empezó a ponerse nervioso. Laivan kapteeni alkoi hermostua. Kaukana siinti jo saari. A lo lejos, se alzaba una isla que todos evitaban. Estaba habitada por una tribu caníbal que era conocida por su hostilidad hacia los marineros. Las corrientes los llevaban hacia la isla. El capitán sabía del misionero a bordo y decidió pedirle ayuda. ¿Puede ayudarnos? Estamos a la deriva hacia una isla peligrosa, dijo el capitán a Hudson Taylor. No puedo hacer nada. Soy misionero, respondió Taylor. Te osaatte rukoilla.
Rukoilkaa, että tulisi Usted sabe orar. Ore para que venga el viento, suplicó el capitán. Muy bien, respondió Taylor. Yo oraré. Y usted hice las velas. No puedo izar las velas hasta que se levante el viento. La tripulación se reirá de mí si les ordeno izar las velas en calma, dijo el capitán. Si usted no iza las velas, yo tampoco puedo orar, declaró Taylor. El capitán izó las velas, y Taylor se retiró a su camarote a orar. Pasaron 45 minutos, y la puerta de Taylor fue golpeada. ¿Qué está haciendo?, preguntó el capitán desde detrás de la puerta. Estoy orando, respondió Taylor. No ore más. Ya hace demasiado viento aquí, gritó el capitán. Las oraciones de Hudson Taylor fueron respondidas una vez más. Hudson Taylor era un hombre de fe. Conocía a Dios y entendía los principios de la oración. Dios responde a las oraciones de fe. Él se acercó en fe a Dios y pidió lo mismo al capitán. Si creemos que Dios ayudará, debemos izar las velas, incluso si la gente se ríe. Su fe fue visible en sus acciones, y esa fe fue recompensada. Dios honra la fe que es discernible. La fe no es un asunto secreto del corazón, sino que es visible en las elecciones de la vida, así como la incredulidad lo es. Se observa especialmente en el habla, las actitudes y las oraciones de una persona, mientras la incredulidad siembra preocupación, miedo y desesperanza a su alrededor. La fe avanza, confiando en Dios y sembrando esperanza en su entorno. Cuando somos cristianos confesos, seamos también creyentes en el verdadero sentido de la palabra. Seamos así de tal manera que se perciba y la fe se extienda también a otros. En este tiempo difícil, necesitamos verdaderos creyentes. Amigos, la fe se escucha en el habla. Dios lo notó cuando Caleb habló al resto del pueblo. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La fe es discernible en una persona. Una persona que está en el espíritu de fe siempre ve posibilidades positivas. Confía en Dios. E incluso en situaciones difíciles, puede estar llena de esperanza y valor. Eso no viene de la sabiduría humana, no viene del corazón humano, sino que viene del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios une y está presente donde se le cree. No solo las personas, sino también Dios escucha lo que decimos. O sembramos fe a nuestro alrededor, o sembramos incredulidad. Una vez, estábamos en grandes apuros en medio de la noche en el centro de Helsinki. Habíamos hecho lo que el Señor nos había dicho que hiciéramos y creímos en Él. Era la mitad de la noche cuando finalmente decidimos ir a casa. Y al salir de un portal, notamos que la barrera que cerraba el portal estaba cerrada con llave. No podíamos salir. Por mucho que sacudimos la barrera, nada ayudó. Entonces a alguien se le ocurrió una idea brillante. ¿Y si oramos? Y así oramos por un momento y pedimos ayuda a Dios. Entonces una mujer fue a la barrera y la levantó con su dedo índice. Y salimos de ese portal. Nadie supo cómo se abrió, pero se abrió cuando oramos. Estábamos en los asuntos de Dios y dependíamos de Él. Y volvimos a ver un pequeño milagro. Hoy se enfatizan los milagros y la fe en los milagros. Tenemos un Dios que hace milagros.
Pero los verdaderos milagros se basan en la obediencia y la fe. No son trucos de circo que atraen a la gente a las salas de reuniones y llenan las salas. Kokoussaleihin ja salit täyttyvät. Ihmeitä tapahtuu siellä, missä vaelletaan nöyrästi. Kysytään Jumalalta. Los milagros ocurren donde uno camina humildemente, preguntando la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios pide. Entonces el Dios Todopoderoso está con nosotros, y Él es responsable de nosotros. Y cuando nos enfrentamos a situaciones desconcertantes y abrumadoras, Él aparece. Y hemos visto estos milagros. Podría hablar de ellos durante muchas horas, en varias partes del mundo, porque somos tan insensatos, tan pobres, tan indefensos, que necesitamos a Dios. Dios viene con nosotros cuando hacemos su voluntad, y Él hace milagros. Pero no nos jactaremos más de ellos. Solo diré que en medio de One Way Mission ha ocurrido un tremendo número de milagros, de los cuales pocos son conscientes. Joel Kodali dijo una vez que han visto tantos milagros en la India que ni siquiera cabrían en un libro, porque han dependido de Dios. Koska he on olleet riippuvaisia Jumalasta. Ja se on suuri ihme tänä päivänä, että vaikka Y es un gran milagro hoy que, aunque miles y miles de organizaciones misioneras han sido cerradas en la India, One Way Mission continúa su obra. Es un milagro cada día, una respuesta a la oración dada por Dios cada día. Moni ihminen on suuttunut kuullessaan minun puhuvan uskosta. Muchas personas se han enojado al oírme hablar de fe. Para ellos, es una especie de teología nueva y falsa. Una teoría que, sin embargo, no funciona en la práctica. Eso es una locura, creer en Dios de esa manera. Eso es una especie de fanatismo. Amigos, no estoy hablando de una nueva doctrina ahora. Estoy hablando de cómo Dios ha actuado cuando le hemos sido obedientes. Estoy hablando desde la experiencia, no desde la teoría, desde 40 años de historia. Hay un Dios en quien podemos confiar y creer, y que no nos traicionará. On kristittyjä, jotka eivät edes etsi Jumalan tahtoa. Hay cristianos que ni siquiera buscan la voluntad de Dios, sino que oran para que se cumplan sus propios deseos. Quiero actuar así, quiero esto. Bendice mis planes, Señor. Pero ese es el orden equivocado. Primero, debemos preguntar, ¿qué quieres tú, Dios? Y luego andar ese camino y orar. Bendice tus propios planes, Señor, y ayúdame a cumplirlos. El Salmo 105 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que ha hecho. Recuerden lo que Dios ha hecho en 40 años. Muistakaa, mitä Jumala on tehnyt 40 vuoden aikana. Ei kyse ole jostain uudesta teologiasta, vaan historiasta. Näin Jumala vastaa meille. No se trata de una nueva teología, sino de historia. Así es como Dios nos responde cuando la obediencia es lo primero y crees en Él, cuando buscas su voluntad como el mayor tesoro. Miksi ihmiset sitten suuttuvat? ¿Por qué entonces la gente a veces se enoja? La Biblia dice que la carne lucha contra el espíritu. Tässä on kyse hengellisistä periaatteista. Se trata de principios espirituales y no agradan a la persona carnal. Mutta on aina myös ollut niitä, jotka näkevät hengen. Pero siempre ha habido también quienes ven con ojos espirituales y ojos de fe lo que Dios está haciendo y nos animan a seguir adelante. Eteenpäin. Kyse ei ole siitä, että me emme käyttäisi omia aivojamme. No se trata de que no usemos nuestro propio cerebro. Dios nos ha dado mucha sabiduría y mucha guía al darnos cerebro, pero deben ser usados. Esos cerebros deben usarse principalmente para buscar a Dios y su voluntad, no nuestra propia voluntad.
no confiando en nuestra propia sabiduría, sino confiando en la sabiduría de Dios. Raamattu sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan La Biblia dice que el reino de Dios no es en palabra, sino en poder. El mundo de los hombres está lleno de palabras sabias, pero falta el poder. No hay poder para mover montañas si la mirada está puesta en el hombre y su sabiduría, no en Dios y la dependencia de Él. Jumalassa ja riippuvaisuudessa hänestä. Voitot ja tappiot Jumalan valtakunnan työssä ja meidän yksityisessä henkilökohtaisessa elämässämme Las victorias y las derrotas en la obra del reino de Dios y en nuestras vidas privadas, personales, se deciden en nuestros corazones. Solo aquellos corazones en los que mora la fe en Dios, en los que hay un espíritu de fe, como en Josué y Caleb, mueven montañas de su lugar y ganan batallas. Esa victoria ocurre en nuestros corazones. tapahtuu meidän sydämissämme. Josué y Caleb heredaron la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, nadie más. Vain Joosua ja Kaaleb, ei kukaan muu. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun henkeni, No con sanoo ejército, Herra ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás allanado. Hiljennytään rukoukseen. Silenciémonos para orar. Elävä Jeesus, sinä näet meidät tässä edessäsi. Jesús viviente, tú nos ves aquí ante ti como personas pequeñas, débiles, indefensas. Señor, tenemos poca comprensión, poca habilidad y conocimiento. Señor, tú ves cuán pobres somos, y eso es lo que siempre hemos sido. Mutta Herra, meillä on Pero sinut. Señor, te tenemos a ti. Ja Herra, me rukoilemme tänään. Señor, oramos hoy, enséñanos cada vez más profundamente a creer en ti. Opeta meitä vaeltamaan uskossa. Opeta Enséñanos a caminar en fe. Enséñanos a vivir y ser como Caleb, kuin Kaaleb, jossa oli uskon henki, josta sinä sanoit, että en quien había un espíritu de fe, hänessä on de quien dijiste que tenía un espíritu diferente al de los demás. Herra, ilmesty sinä ja vahvista sinä meitä. Señor, aparece y fortalécenos. Gracias, Jesús, que todo este éxito en tu reino y en la obra de tu reino Sinun valtakuntasi työssä, se ei perustu meidän viisauteemme, meidän voimaamme, meidän rikkauteen. no se basa en nuestra sabiduría, Perustuu sinuun. nuestra fuerza, Auta nuestras meitä riquezas, ymmärtämään, että koska sino se que todo kaikki se basa en perustuu ti. sinuun, Ayúdanos a entender eso porque todo se basa en ti. Tú también puedes usar a cualquiera. Puedes hacer cualquier cosa a través de cualquiera que cree y confía en Dios. uskoo ja luottaa Jumalaan. Herra, tee meistä Señor, uskon ihmisiä, Haznos personas de fe, jotka que influyan en su entorno con esperanza y fe y valor, que avancen y muevan montañas de su lugar. rohkeutta, jotka menevät eteenpäin ja siirtävät vuoria paikoiltaan. Kiitos Jeesus, että sinä haluat tehdä meistä todellisia uskovaisia. Gracias, Jesús, que quieres hacernos verdaderos creyentes. Quieres usar a cada uno de nosotros que cree en ti. Quédate para bendecirnos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Los subtítulos traducidos por IA pueden contener errores.